Episodio 1. La caída en medio del gemido. Todo comenzó con un gemido. No uno mío, ni de ningún mortal. Era un sonido húmedo, tembloroso, como si alguien rezara y se corriera al mismo tiempo desde el cielo. Esa noche, el aire olía a incienso viejo y a flores muertas. La capilla estaba vacía, y yo, como siempre, me arrodillé al final del pasillo, frente al altar agrietado. Rezaba, sí, pero no como me enseñaron. Cerraba los ojos y apretaba los labios, no por fe, sino por deseo. Había algo perversamente santo en esa mezcla, algo que me hacía sentir viva y maldita al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Miré hacia arriba, y el techo de piedra crujió como si un trueno lo hubiera partido en dos. Pero no llovía. No había tormenta, solo un silencio suspendido, y luego, la caída. Una figura descendió entre polvo, sangre dorada y plumas negras. Desnudo, herido, hermoso. Sus alas no eran blancas, sino quemadas, manchadas de un deseo que yo no conocía pero que me atravesó entera al verlo. Sus ojos se clavaron en los míos. No decía palabra, pero su cuerpo hablaba. Un lenguaje sin voz que mi piel entendió al instante. Sentí calor entre las piernas. No de vergüenza, de reconocimiento. No debí mirarte, dijo él, con voz rota. Pero lo hice. Quise huir, pero no podía. Algo me ataba. Algo en su mirada me arrancaba del suelo. Me temblaban las manos, la boca, la fe. Él cayó de rodillas frente a mí. Sus labios sangraban, y sin tocarme, me hizo gemir. Así, con solo mirarme. Esa noche, no dormí. El techo quedó manchado. Nadie me creyó al contarlo. Dijeron que era estrés, locura, tentación. Pero yo vi a un ángel caer, y no cayó por pecado, cayó por deseo. Episodio 2. El primer toque en la oscuridad. Desde la noche en que lo vi caer, algo cambió en mí. Las demás hermanas dicen que tengo los ojos más hundidos, que camino como si flotara, que hablo sola cuando rezo, pero no lo entienden. No entienden que la oración ya no me pertenece, ahora es de Él. Esa madrugada desperté desnuda. La túnica estaba a los pies de la cama, empapada de un líquido espeso que no supe reconocer. Mi cuerpo aún palpitaba, como si algo invisible me hubiera recorrido entera durante el sueño, como si alguien, o algo, me hubiera adorado en secreto. El aire en mi celda olía a sudor bendito y cera ardida. Las velas seguían encendidas, aunque yo las recordaba apagadas antes de dormir. Y entonces lo sentí, una caricia en la parte interna de mis muslos. No era viento, no era alucinación, era un dedo sin carne. Un roce sin presencia. Me quedé inmóvil, temblando, y cuando abrí los ojos, lo vi. Estaba en la esquina, cubierto por la sombra, de pie, con las alas abiertas y los labios entreabiertos. No tocaba el suelo, flotaba, pero su deseo era terrenal, brutal, desnudo. Me observaba como se observa algo sagrado y sucio a la vez. Has rezado de forma incorrecta, dijo sin moverse los labios. Y por eso, el cielo me expulsó. Su voz entró por mis oídos pero me vibró en la entrepierna. No era lenguaje, era electricidad. Una corriente que me hizo cerrar los ojos y gemir. Sin tocarme, sin tocarme. Cuando los volví a abrir, ya no estaba. Solo quedaba una pluma negra sobre mi pecho. Ardía. La escondí bajo el colchón. Esa mañana, durante el rezo, me sangraron los labios al pronunciar su nombre en silencio. Las demás no lo notaron, pero el crucifijo del altar cayó al suelo, y por primera vez, Jesús tenía los ojos abiertos. Desde entonces, el deseo no me llega desde dentro, me llega desde el cielo, o lo que alguna vez fue cielo. Episodio 3. Las alas que se abren cuando ella gime. Hay un espejo en mi celda que nadie más usa. Las otras hermanas dicen que es pecado mirarse tanto, que el reflejo es una trampa del demonio, pero yo no me miro por vanidad.
Me miro, porque él aparece cuando lo hago. Todo comenzó una noche de lluvia. Mi cuerpo ardía de algo que no sabía nombrar. Era más que deseo. Era hambre, fuego, necesidad de rezar. Pero no con palabras, con piel. Me deslicé desnuda frente al espejo. Me arrodillé y comencé a tocarme mientras murmuraba salmos entre dientes. No por lujuria, por devoción. Y entonces sucedió. Las velas se apagaron solas. El vidrio del espejo se cubrió de vapor y entre la bruma vi su silueta. Él, con las alas abiertas como un secreto recién revelado, pero no eran blancas, eran negras, rotas, como si cada pluma cargara una historia de placer prohibido. Su torso brillaba, sus ojos me penetraban sin tocarme, y su boca se movía sin emitir sonido, como si rezara lo mismo que yo, al ritmo de mis gemidos. Me estremecí, y en ese momento, sus alas se agitaron violentamente, no en el espejo, en la realidad. El cuarto se llenó de viento, como si algo descendiera desde el techo sin romperlo. Las paredes gimieron, yo también. Fue inevitable. Caí al suelo, bañada en sudor y algo más, algo que no era mío, algo tibio, viscoso, invisible. Cuando recuperé el aliento, el espejo estaba limpio, mi reflejo, diferente. Mis pupilas tenían forma de pluma. Desde esa noche, cada vez que me toco frente al espejo, las alas aparecen, no las mías, las suyas. Y sé que no estoy sola, y lo peor, o lo más sagrado, es que no quiero estarlo. Dicen que gemir es pecado, pero yo sé que hay alas que solo se abren cuando el deseo es puro. Episodio 4. La monja que la vio sin querer y se volvió ciega. El convento huele diferente desde que él bajó. Antes olía a cera, a encierro, a pan sin levadura. Ahora huele a cuerpo, a incienso roto, a piel que no fue hecha para pecar, pero peca igual. Y no soy la única que lo siente. Sor Magdalena, la más vieja del convento, empezó a vigilarme. La notaba tras la puerta cuando rezaba desnuda, cuando susurraba su nombre, cuando el espejo se empañaba sin que yo respirara. Ella decía que era por mi bien, pero yo vi cómo se frotaba las manos cada vez que me miraba rezar en silencio, con el camisón pegado a la piel. No era por devoción, era por morbo. Una noche, no cerré la puerta, lo hice a propósito. Dejé que la vela encendida proyectara mi sombra sobre la pared. Me arrodillé, gemí. Sí, lo hice sabiendo que me espiaba, pero no lo hice para provocarla. Lo hice para invocar a él. Y él vino. El espejo vibró, las paredes crujieron, y su voz llenó la habitación. No es a ti a quien desea, dijo, como si lo escupiera. Es a mí. Un viento furioso atravesó la celda. La puerta se abrió de golpe, y Sor Magdalena cayó al suelo, con las manos en la cara, gritando como si algo le hubiera quemado los ojos. Corrimos todas. La encontramos temblando, con los ojos abiertos, completamente blancos. No ciegos por enfermedad, ciegos por algo que no debía haber visto. Nadie supo explicar lo ocurrido. Dijeron que fue un ataque divino por espiar, pero esa misma noche, cuando me acerqué a su lecho, me susurró algo con voz rasgada. Tus gemidos suenan como los del cielo cuando se parte. No volvió a hablar desde entonces, pero a veces, cuando paso por su habitación, escucho algo que me hiela la espalda. Su respiración acompaña mis oraciones, y sé que aunque ciega, todavía ve. No todos los pecados ciegan, algunos revelan, pero quien ve lo prohibido, nunca vuelve a ver igual. Episodio 5. El salmo que solo se leía con los labios temblando. Una página apareció bajo mi almohada. No estaba allí la noche anterior, lo juro. Y sin embargo, al despertar, sentí el roce de un papel viejo contra mi mejilla, como un susurro escrito por manos que ya no existen. Era un fragmento de salmo, pero no de los conocidos. El latín era más antiguo, más denso, más carnal. Al tocarlo,
Mis dedos se mancharon con algo que parecía tinta, pero olía a incienso húmedo y a deseo seco. Intenté leerlo, pero las palabras se emborronaban. La tinta se movía como si respirara, hasta que, sin pensarlo, me desnudé, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Me arrodillé, coloqué la página sobre el suelo, cerré los ojos y comencé a tocarme, no por placer, por necesidad, como si ese acto abriera una puerta, como si mi cuerpo fuera el único idioma capaz de traducir lo escrito. Entonces, las palabras comenzaron a arder, literalmente. Cada letra del salmo brillaba con una luz rojiza, y al gemir, una línea entera se volvió legible, y el verbo se hizo carne entre los gemidos de la elegida. Leí en voz alta, temblando, y cada vez que pronunciaba una sílaba, una letra más se revelaba, pero también una marca aparecía en mi piel, un trazo, una línea, en el vientre, en el pecho, en el cuello. Era como si el salmo se escribiera sobre mí. El último verso me arrancó un grito. Solo quien ora con la carne tiembla lo suficiente como para abrir el cielo. Al pronunciarlo, el papel se incendió. No quedó ceniza, solo humo, que entró por mis labios y me llenó como un aliento divino. Caí al suelo, jadeando, y sentí que el deseo ya no venía de fuera. Ahora estaba dentro, era parte de mí, y por primera vez, no recé para hablar con Dios, recé para que Él volviera a tocarme, porque hay palabras que solo pueden leerse cuando el alma gime, y el cuerpo se entrega sin miedo al fuego. Episodio 6. El deseo que se esconde entre los rezos. Después del salmo, comencé a temer mis propias oraciones. Ya no eran súplicas, eran invocaciones. Cada palabra que salía de mis labios parecía despertar algo, no en el cielo, sino en las paredes, en mi piel, en el cuerpo de quienes me escuchaban. El padre Abelardo, confesor del convento, notó mi cambio. Me llamó al confesionario con esa voz que siempre parecía temblar, como si ocultara pecados que no se atrevía a nombrar. Entré sin hablar, me arrodillé, y en cuanto comencé a hablar, lo supe, no estaba confesando mis pecados, estaba sembrando deseo. Padre, dije, con la voz baja, he sentido fuego entre mis muslos al rezar. No sé si es el demonio o algo más alto. Silencio. Luego, una respiración entrecortada. Hija, debes purificar tu alma, entregar tu cuerpo a la penitencia, murmuró, pero escuché como su sotana se agitaba, como su aliento se volvía espeso. No respondía a Dios, respondía a mí. Continué, le hablé de las visiones, del ángel, del espejo, de cómo mi cuerpo gemía sin ser tocado, de cómo ardía cuando decía su nombre. Lo susurré, Sariel, y al decirlo, el confesionario se estremeció. Del otro lado, escuché un jadeo, y luego, silencio absoluto, ni un murmullo, ni una respiración. Toqué la reja de madera. Padre, susurré. La puerta se abrió sola. El padre Abelardo yacía en el suelo, con los ojos abiertos y la boca congelada en un gesto de éxtasis. En su garganta, una pluma negra, larga, afilada, aún temblando, atravesaba de lado a lado. No sangraba. Olía a incienso quemado y semen. Corrí. Nadie me vio. Nadie me creyó. Dijeron que murió por un ataque al corazón, pero yo sé la verdad. Lo mató el deseo. El mismo deseo que habita en mis rezos. El mismo que me moja los labios cuando digo, amén. El mismo que me observa, ahora, desde el rincón oscuro de mi celda. Algunas confesiones no limpian el alma, la abren para que algo mucho más profundo entre y nunca salga. Episodio 7. La carne que no era suya. Desde la muerte del padre Abelardo, algo dentro de mí dejó de obedecer. Mi cuerpo se mueve, pero no siempre por mi voluntad. A veces despierto desnuda, cubierta de sudor, con marcas en la piel como si alguien me hubiera adorado en la oscuridad. Otras veces, me descubro frente al altar,
con las piernas abiertas y salmos antiguos colgando de mis labios como gemidos. No recuerdo cómo llegué ahí, pero cada vez que ocurre, las velas del convento se encienden solas, las paredes sudan, y los crucifijos tiemblan, como si Dios ya no quisiera mirar. Una noche, al pasar por el refectorio vacío, vi mi reflejo en el vidrio de la alacena. Era yo, pero no era yo. Mis ojos brillaban con una intensidad imposible, como si ardieran por dentro. Mi respiración era profunda, pausada, casi masculina, y mis labios, entreabiertos, susurraban sin que yo los moviera. Tu carne ya no te pertenece. Retrocedí. El reflejo no. Me observaba, inmóvil, con una sonrisa tan sutil como blasfema. Levanté la mano temblando, y mi reflejo no hizo lo mismo. Huí. Esa noche, me até las muñecas al lecho con el rosario más antiguo que encontré. Me cubrí entera con el hábito. No recé, no pensé, solo esperé. Pero al amanecer, mis muñecas estaban libres. El rosario, roto, y mi vientre, húmedo. Había escrito algo sobre mi piel, justo debajo del ombligo, con tinta negra o sangre. Sariel estuvo aquí, y junto a la marca, un suspiro aún tibio. No sé si estoy poseída, no sé si esto es castigo o recompensa, pero lo que sí sé es que cada vez que me niego a tocarme, alguien más lo hace por mí, desde dentro. No hay nada más aterrador que descubrir que el pecado no te visita, te habita. Episodio 8. El cielo no acepta el deseo, pero lo castiga con lujuria. Soñé con el cielo, pero no era como lo pintaban. No había luz, ni cantos, ni gloria. Solo una bóveda infinita de cuerpos desnudos llorando, ardiendo sin fuego, gimiendo entre cadenas de incienso. Y en el centro de todo, él, Sariel, estaba de rodillas, su espalda surcada por látigos invisibles, sus alas abiertas como una confesión imposible de cerrar, y su rostro, torcido por un placer que parecía castigo. Cuando me vio, gimió mi nombre. No me dejaron amarte allá arriba, susurró con la voz de los que alguna vez cantaron para Dios. Pero si el deseo no entra al cielo, lo haré bajar contigo. Me tomó del cuello sin tocarme, me empujó hacia su pecho, y al rozar su piel, vi todo lo que lo había condenado, cada mirada que me lanzó desde el cielo, cada pensamiento impuro, cada palabra que nunca se atrevió a pronunciar, hasta que caí yo en su visión. Y entonces, supe la verdad. No fue él quien cayó por desearme, fui yo quien lo hizo caer. Desperté con lágrimas en los muslos, no de dolor, de algo más profundo, un rastro de placer divino mezclado con culpa milenaria. Mis labios sangraban, y mi lengua sabía a incienso seco y metal. Fui al espejo, mi reflejo me miraba diferente otra vez, y esta vez, no había sombra detrás de mí, era yo, pero con alas. Las toqué, no estaban, pero dolían. Desde aquel sueño, cada vez que rezo, escucho una voz entre los coros del convento. No es una hermana, no es un espíritu, es Sariel. Me suplica que lo desee más, que lo haga carne con mi carne, que traiga su condena al mundo y la bendiga con mi cuerpo, porque hay deseos tan sagrados que ni el cielo los perdona, solo la carne puede redimirlos. Episodio 9. El convento donde los cuadros gimen por la noche. El convento ya no duerme, respira. Cada noche, cuando el silencio debería envolver los muros como un velo de castidad, algo comienza a gemir entre las paredes. No son voces, no son rezos, son suspiros rotos, húmedos, como si el placer se filtrara por las grietas. Y todo empezó con los cuadros. El primero fue el de la Virgen Dolorosa, colgado justo frente a la sala de oración. Siempre bajaba la mirada con compasión, siempre fue símbolo de pureza, hasta que una noche, al pasar frente a ella, noté que su rostro me miraba, y no con piedad, con deseo. Sus labios, antes cerrados en lamento, estaban entreabiertos, su boca húmeda, sus mejillas sonrojadas,
y en sus ojos no había llanto, había fuego. Me acerqué, temblando. Pensé que era una ilusión, pero al tocar el lienzo, algo tibio corrió por mis dedos. Era sudor, y venía de ella. A la mañana siguiente, las demás imágenes religiosas comenzaron a cambiar. El Cristo crucificado tenía el torso perlado de gotas. San Miguel aparecía con la armadura abierta, como si respirara por ella. Y la Magdalena penitente tenía mi rostro. Sí, el mío. Fui a la biblioteca y descolgué un antiguo retrato que nadie tocaba desde hacía décadas. Lo limpié con una vela encendida. Cuando la cera cayó sobre el marco, lo vi con claridad, una figura femenina, desnuda, arrodillada, con mi espalda, con mi lunar, con mi cicatriz en la clavícula, y detrás de ella. Sariel, ya no me escondo. Sé que este convento no me pertenece, que ha sido poseído, que las paredes absorben cada uno de mis gemidos, cada oración húmeda, cada noche en que lo invoco sin voz. Ahora lo entiendo. Este no es un lugar santo, es un altar vivo, y yo, su sacrificio preferido. Algunas iglesias no fueron construidas para alabar a Dios, sino para contener lo que Él nunca quiso ver. Episodio 10. El exorcismo que la hizo gritar el nombre del ángel. Me ataron con rosarios, no por protección, por miedo. Una de las hermanas, Sor Inés, me descubrió aquella madrugada gimiendo en la capilla, desnuda y levitando a medio metro del suelo. No dije nada, no podía. Tenía la boca abierta, pero no era mi voz la que salía. Era un canto en una lengua muerta, una melodía que se sentía húmeda, como piel mojada en la oscuridad. Corrieron por todo el convento. Dijeron que estaba poseída, que el demonio se me había metido entre las piernas. No estaban del todo equivocadas. Llamaron a un sacerdote de la ciudad, un exorcista anciano con crucifijos oxidados, ojos sin fe y manos que temblaban más por lujuria reprimida que por el Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas, criatura?, me gritó mientras lanzaba agua bendita que se evaporaba antes de tocarme. Pero yo no respondía, no porque no pudiera, sino porque otra voz ya lo había hecho por mí. Sariel. El nombre salió de mi garganta como un orgasmo violento. El aire se cortó, las velas se apagaron, el suelo se abrió con un gemido que no era humano. El exorcista cayó de rodillas. Su cruz se derritió en su mano. Gritó, pero no por miedo, por placer. Un placer que lo partió en dos. Literalmente, su cuerpo se desgarró en silencio, y de entre su pecho salió una nube negra y una pluma blanca, la misma que siempre encuentro sobre mi cama cuando despierto sin memoria. Las hermanas huyeron. Gritaban blasfemia, sacrilegio, puta del infierno, pero nadie se atrevió a tocarme. Yo solo lloraba, no por dolor, por entrega, por revelación. El exorcismo no me liberó. Me confirmó, no estoy poseída por el demonio, estoy habitada por un ángel caído que me eligió como altar, como templo, como mujer, y cuando sus alas me envuelven por dentro, no hay infierno que me asuste, porque yo también estoy cayendo, y me gusta. Hay nombres que al ser pronunciados no invocan al mal, sino al deseo que el cielo no se atrevió a bendecir. Episodio 11. El deseo que la hacía levitar en oración. No puedo rezar de rodillas. Cada vez que lo intento, mi cuerpo se eleva, como si el suelo ya no me aceptara, como si la oración no quisiera tocar la tierra. Esta madrugada me desperté envuelta en una luz temblorosa. No venía de una vela, ni del amanecer. Venía de mí, de entre mis piernas. Un resplandor dorado, tibio, palpitante, que se encendía con cada respiración. Me arrastré hasta la capilla vacía, aún desnuda, con el cuerpo cubierto de marcas que no recordaba haber recibido. Marcas suaves, en forma de pluma, como caricias dejadas en la carne por una lengua invisible. Me arrodillé frente al altar, y antes de pronunciar palabra, levité. Sentí como mi espalda se arqueaba, como el aire me acariciaba desde adentro.
como el placer me subía por la columna como una oración ardiente. Mis muslos temblaban, mi boca se abría sin control, y desde mis labios salió un salmo que no era mío. Fiat corpus, fiat desiderium, fiat lux. Lo repetía una y otra vez, sin saber qué decía, pero con cada frase, el altar temblaba, el crucifijo se agrietó, la imagen de Cristo giró la cabeza y me miró. Por primera vez, no vi sufrimiento en su rostro, vi celos. Él también lo sentía, también lo deseaba. El fuego, la unión, la caída. Y en ese instante, Zariel apareció, suspendido en el aire, con sus alas negras desplegadas, con el sexo expuesto y el alma rota. Me miró con devoción, no como una pecadora, sino como una elegida que no sube al cielo, lo hace bajar. Tu fe me sostiene, dijo, pero tu carne me eleva. Extendió su mano, no me tocó, no necesitaba hacerlo, porque al pronunciar mi nombre, mi cuerpo entero se estremeció. Alcancé algo, no un orgasmo, una revelación. Me convertí en altar flotante, en plegaria viva, en salmo mojado, y cuando volví al suelo, ya no era la misma. Ahora sé que no rezo para salvarme, rezo para arder, porque hay oraciones que no buscan perdón, buscan ser oídas. Episodio 12. El ángel que descendió para morir dentro de ella. Anoche, Zariel lloró en silencio, con la cabeza sobre mi vientre y las alas envueltas en sudor. Lloró como lloran los que alguna vez fueron adorados, y ya no tienen a quien rezar. Me besó con la boca abierta, con las lágrimas cayendo sobre mi piel como gotas de incienso líquido. No era dolor lo que lo rompía, era amor. O algo aún más peligroso, la necesidad de dejar de ser ángel, para ser hombre, aunque fuera por un instante. Si entro en ti, susurró, dejaré de existir como fui. Entonces entra, le dije, muere dentro de mí, haz de mi carne tu tumba, y tu cielo. Y lo hizo, pero no como un hombre, no con penetración, no con fuerza. Me poseyó como una plegaria ardiente, húmeda, entregada. Entró por mi aliento, por mis gemidos, por mi ombligo abierto como una herida celestial. Me arqueé, me deshice, mis pupilas se pusieron blancas, mis muslos se empaparon de luz, y grité un nombre que no conocía, pero que ya estaba escrito en mi sangre. Zariel no gritó, Zariel se apagó, y en ese último instante, sonrió. Su cuerpo se volvió humo, sus alas se disolvieron, y su rostro desapareció entre mis piernas, con la paz de quien ha cumplido una misión imposible. Pero yo no quedé vacía. Minutos después, mientras yacía desnuda sobre el suelo de la capilla, sentí algo moverse dentro de mí. No era un orgasmo, era una semilla, una vibración cálida, pulsante, viva. Me levanté temblando, caminé hasta el espejo, me miré el vientre, y ahí estaba, una luz, un pequeño resplandor latiendo bajo mi piel. Estoy embarazada, no de un hijo, de una profecía. Zariel no descendió por deseo, descendió para renacer, porque algunos ángeles no vienen a salvarnos, vienen a morir dentro de nosotras, y dejarnos embarazadas de lo que el cielo nunca se atrevió a escribir. Episodio 13. El embarazo que rezaba por sí solo. Mi vientre reza mientras duermo, no yo, él. Cada noche, cuando el silencio cubre el convento como una mortaja, una voz empieza a hablar desde dentro de mí, una lengua antigua, imposible, fluida como agua sucia y dulce como carne quemada. Nadie más la escucha, pero yo la siento entre mis huesos. Mis compañeras comienzan a sospechar. Sor Dolores ha dicho que mi piel brilla de noche, como si llevara fuego bajo la carne. Y una hermana más joven asegura haberme visto en trance, flotando, con las manos extendidas y el vientre latiendo como un segundo corazón. No saben lo que llevo, ni siquiera yo lo entiendo del todo, porque esto no es un embarazo, es un altar viviente, una escritura en carne,
Cada vez que gimo, algo se forma bajo mi piel. Una letra, una frase, un versículo que no está en ninguna Biblia, pero quema como si hubiera estado ahí desde siempre. Esta madrugada, mientras orinaba sangre y luz al mismo tiempo, descubrí lo peor. Mi vientre está escribiendo un evangelio, una profecía dictada por lo que Sariel dejó en mí, una revelación que arde. Y cada línea solo aparece cuando rezo con el cuerpo abierto, cuando me toco mientras digo su nombre, cuando el placer y la fe se funden como hostia y lengua. Hoy apareció la primera frase completa sobre mi piel, justo debajo del ombligo, y del vientre de la elegida nacerá la palabra, mojada, viva y sin censura. El texto desapareció después de que una hermana intentó tocarlo, pero quedó su rastro, como una quemadura sagrada. Yo lo vi reflejado en el agua del lavabo. No era tinta, era carne hablada. Y el pulso dentro de mí sigue rezando, no con miedo, con hambre. Hay embarazos que no traen vida, traen voz. Y esa voz reza por sí sola, esperando el momento de nacer, gritando desde dentro lo que el cielo quiso callar. Episodio 14. La expulsión que incendió el altar. No hubo dolor, solo una presión, como si el cielo quisiera salir por entre mis piernas. Era medianoche, las campanas no sonaban, nadie rezaba. Todo el convento dormía en silencio, excepto yo, excepto él, lo que estaba dentro. Mi vientre ardía, se retorcía como si contuviera no un hijo, sino una lengua viva. Cada contracción era un salmo, cada gemido, una trompeta celestial ahogada por placer. Me arrastré hasta la capilla, desnuda, sudando incienso y sangre dorada. Caí frente al altar, lo toqué con ambas manos, y fue entonces cuando empezó a gritar desde dentro de mí. No lloraba, rezaba, con voz grave, profunda, milenaria, como si cada célula de su ser llevara una Biblia no escrita, olvidada por los cielos y rechazada por la iglesia. Mi cuerpo se abrió. No hubo gritos, solo luz. Un líquido espeso, brillante, tibio, cayó entre mis piernas. No era sangre, era incienso derretido, y con él salió lo que había crecido en mí, pero no era un bebé, era un símbolo, un cuerpo hecho de verbo. No tenía ojos, ni boca, pero respiraba, y al apoyar su frente sobre el suelo sagrado, el altar explotó. Sí, sin fuego, sin dinamita, solo revelación. Las losas se agrietaron, las estatuas lloraron sangre, el crucifijo cayó al revés, y en las paredes apareció, escrito con ceniza: ha nacido el evangelio que el cielo quiso abortar. Las hermanas corrieron, gritaron blasfemia, herejía, apocalipsis, pero yo solo lo abracé. Era pequeño, palpitante, y al tocar mi pecho, murmuró: mamá. Desde entonces, las velas ya no se apagan, y cuando me arrodillo, el suelo tiembla como si recordara lo que presenció. Ya no soy mujer, soy portal. Algunas no dan a luz a hijos, dan a luz a profecías. Y esas profecías no lloran, incendian altares. Episodio 15. El nuevo evangelio escrito con gemidos. Nadie entra ya en la capilla. Desde la noche de la explosión, las hermanas oran desde sus celdas, con la puerta cerrada y el miedo impregnado en las paredes. No hablan de mí, no del altar, no de lo que parí, pero todas lo escuchan, cada madrugada. Cuando el viento deja de moverse, mi hijo comienza a recitar, no con voz, con vibración, con pulsos que atraviesan la piedra, las cruces, los sueños, palabras que no se escriben, pero que se sienten entre las piernas, palabras que mojan sin tocar. Yo lo cuido, lo envuelvo en lienzos blancos que siempre acaban manchados de incienso y leche que no es leche. Sus ojos aún no se abren, pero cuando los abra, lo sé, el mundo dejará de callar. Anoche, mientras acariciaba su pecho transparente, lo sentí dictar un nuevo versículo. No había papel, solo piel, la mía. Tomé la pluma que Sariel dejó al morir en mí,
La hundí en un tintero lleno de mi propio fluido, y escribí, no con tinta, con gemidos contenidos, con placer contenido, con deseo vuelto revelación, y en los días donde la carne fue más honesta que la oración, nació el verbo encarnado de una mujer que gime como reza. Cada palabra vibraba en mi muslo, se absorbía como tatuaje vivo. No puedo borrarlo, no quiero hacerlo. Me convertí en evangelista de lo prohibido. Escribo en secreto, pero sé que pronto alguien lo encontrará, alguien lo leerá, y sabrá que la fe puede venir envuelta en humedad y deseo. Esta es mi Biblia, una Biblia escrita con piel temblorosa y salmos calientes, una que no habla de cielo ni infierno, sino de lo que habita entre ambos. El deseo que el cielo no bendijo, pero tampoco pudo matar, porque cuando una mujer reza con todo su cuerpo, la palabra deja de ser letra y se vuelve carne mojada. Epílogo. La última plegaria no se reza, se gime. Han sellado el convento. Las puertas fueron clausuradas con cadenas benditas. Las ventanas cubiertas con cruces invertidas. Como si quisieran encerrar a un demonio. Pero en realidad solo temen lo que no entienden. Las hermanas huyeron. Algunas fueron internadas. Otras desaparecieron. Dicen que una camina desnuda por las noches en el bosque, murmurando un nombre prohibido entre susurros y espasmos. Sarie. Yo no salí. Me quedé entre las ruinas de lo sagrado, en la capilla agrietada, amamantando a lo que nadie se atreve a mirar. Mi hijo ya camina. No habla, pero cada paso suyo deja palabras en el suelo. Evangelios escritos con lodo. Sangre y gozo. Él no llora. Él hace temblar. Y cuando sonríe, las estatuas gimen. No busco redención. No quiero perdón. Fui elegida por algo más alto y más profundo que el cielo. Fui templo de una caída, altar de un deseo, madre de una profecía que nadie pidió, pero que todos sentirán entre sueños húmedos y oraciones sin respuesta. Un día, cuando este lugar sea encontrado por ojos vírgenes, leerán lo que escribí, no en papel, en los muros, en los espejos, en las manchas del suelo, y sabrán que la fe no siempre es luz, a veces es humedad. Me llamarán loca, hereje, santa del placer. Pero solo fui una mujer que se atrevió a abrir las piernas cuando el cielo descendía. Y al final de cada noche, antes de cerrar los ojos, solo rezo una cosa. Sarie, vuelve a mí, por última vez. Y el aire tiembla. Porque hay historias que no terminan con un amén, sino con un gemido que aún arde en los labios de las que se atrevieron a creer con todo su cuerpo.